Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Vamos a Bangkok, papá. Mojang quiere salir de Pujao y experimentar la vida en la gran ciudad. Ni siquiera dije que te llevaría conmigo. Oh, Rose, no seas cruel como Dang. Quiero ir a ayudar a cuidar a papá. Entonces, ¿quieres decir que simplemente vas a cuidar a mi padre? ¿Eso significa que no me cuidarás? Pero cuidar de ti es trabajo de Pitin. Ella estará ahí pronto para cuidar de ti también. No fue exactamente así. Cuidar de ella no era responsabilidad de Pitin. Esa fue solo una petición temporal de tu padre, ya que temía que algo le sucediera antes de lo esperado, pero ahora se había recuperado y pronto estaría completamente bien, lo que le permitiría a ella asumir el papel de cuidarlo. Finalmente podría vivir con su padre, como siempre había soñado, llevando una vida pacífica y feliz, sin tener que temer que el Matanacorn la persiguiera o le exigiera promesas. ¿Significaba esto que el matrimonio de conveniencia ya no era necesario? Pitin, Lom, no me digas que has estado aquí desde anoche. Solo quería asegurarme de que Q estaba bien. El médico acababa de transferirla a la UCI. Quería esperar hasta estar segura de que todo estaba bien, para poder descansar sabiendo que había hecho todo lo que podía. Incluso le aseguró al tío Clark que no tenía que preocuparse por los costos, ya que ella se encargaría de ello. Lo único que importaba era que los médicos hicieron todo lo posible para salvar a su amigo. Por lo que escuché, la cirugía fue un éxito, pero Q aún no estaba fuera de peligro. ¿Qué pasa con Non Rose? ¿Dónde está ahora? Ella ha estado con el señor Tipacorn desde anoche. Iré a buscarla. Debe estar muy preocupada ahora. Kazama mencionó a su amada, con quien había enfrentado momentos difíciles. Después de pasar por el peligro de luchar por la vida de Q, se sintió aliviada al saber que Tipahan estaba a salvo. Él logró protegerla sin dejarle ni un rasguño. También cumplió la promesa que le hizo a su esposa y al señor Tipacorn, demostrando que no había defraudado a quienes confiaron en ella. Antes de que vayas a ver a Rose, ven conmigo, Pitin. ¿Qué pasó? Guaso ha despertado. Un tipo como él realmente tiene suerte. Parece que el infierno aún no está listo para recibirlo. ¿Y hay alguna novedad sobre el señor Guasupón? Anoche la policía encontró 4 cuerpos carbonizados en un bosque cerca de la frontera. Están investigando sus identidades, pero los cuerpos están tan quemados que no hay rastros que permitan identificarlos de inmediato. No se encontraron documentos ni pruebas en el lugar de los hechos. ¿Existe la posibilidad de que uno de ellos sea el señor Guasupón? Sí, hay una buena posibilidad, Pitin. Si hubiera habido un conflicto de intereses, cualquiera que hubiera quedado inservible podría haber sido eliminado o asesinado para borrar las huellas del cerebro. Aunque los exámenes forenses aún no habían arrojado resultados concretos, Guayo estaba casi seguro que los cuerpos encontrados eran los de Guasupón y sus secuaces. En cuanto a Guasu, aunque había sobrevivido, ahora estaba empezando a pagar por lo que había hecho. Así lo evidenciaron los gritos de furia que resonaron en la habitación donde se encontraba internado, bajo vigilancia policial para evitar su fuga. «Déjenme ir. Si me voy de aquí, todos morirán». Teniente, desde que el médico terminó su evaluación, el prisionero no ha dejado de asustarse. Si está tan fuera de control, ¿por qué solo le pusieron esposas, Lom? ¿No le ataron los pies? Wasu recibió un disparo en medio de la espalda mientras luchaba contra los agentes de policía. Como resultado, ha perdido el movimiento de la cintura para abajo y ya no podrá caminar. A partir de ahora, pasará el resto de su vida en una silla de ruedas y pagará por sus crímenes en prisión. ¿Ya sabe lo de los cadáveres, entre los que posiblemente se encuentre el señor Guasupón? Todavía no, Pitín.
Pero si ya está en ese estado sin saberlo, imagínense cuando descubra que ha perdido la protección de su padre. Creo que entonces se volverá realmente loco. Ha llegado el momento de pagar por los pecados del pasado y pasar el resto de tu vida reflexionando sobre tus crímenes. Non Rose, Pitin, Kazama abrazó a Tipahan con todo su amor, devolviéndole el fuerte abrazo a la joven. Después de pasar juntos por momentos tan difíciles y sobrevivir, finalmente pudieron reencontrarse ahí. Sí, en ese caso, saldré a buscar algo para comer. No quiero estorbar. Modán se aclaró la garganta ligeramente, llamando la atención de su amiga, quien desde que vio a Pity no pudo contener sus sentimientos y se arrojó a sus brazos sin ninguna reserva. Solo entonces se dio cuenta de que había demostrado su afecto abiertamente, justo delante de su padre iguayo, lo que la dejó un poco avergonzada. Entonces se alejó apresuradamente un poco y lo ocultó con una leve sonrisa. Disculpas por la demora. ¿Cómo está Q? En general, la situación sigue siendo preocupante. La bala le impactó en un costado de la costilla y casi le atravesó el pulmón. Los médicos lograron extirparlo, pero aún no ha podido salir de la sala de urgencias. Pitin, no te preocupes. Creo que Q estará bien.